Hoy día vamos a usar lo que sabemos de teoría de bandas, todo lo que hemos dicho anteriormente, para comenzar a estudiar las propiedades de los sólidos. En particular, vamos a hablar hoy día de la conductividad eléctrica, lógicamente también la resistividad eléctrica, la constante de Hall, y vamos a hablar un poquito también de lo que se llama resonancia ciclotrónica y magnetoresistencia. Varios temas que se pueden explicar a partir del comportamiento de los electrones que están dentro del sólido, y el sólido a su vez está sometido a campos externos. Comenzamos con lo más básico. A ver, ya. Tenemos aquí las diapositivas. Sí. Sí. Vamos a comenzar, todo eso vamos a ver. Conductividad eléctrica DC, conductividad eléctrica AC, efecto Hall, resonancia ciclotrónica, magnetoresistencia, y quizás comencemos a decir algo sobre el efecto Hall cuántico. Conductividad eléctrica DC. El modelo de Drude, ¿no? 1901, apenas unos 3 años después de que Thomson había descubierto el electrón, Drude dio su teoría sobre por qué los metales conducen electricidad y cómo, ¿cierto? Entonces, Drude se imaginó que algunos electrones dentro del sólido están moviéndose al azar, como en esta figura, ¿cierto? Y su velocidad neta es cero, o sea, contribuyen a una corriente cero, porque los electrones que pasan para una determinada superficie transversal a este alambre, los electrones que pasan hacia la derecha es igual al número de electrones que pasan hacia la izquierda. Pero cuando se coloca una batería como esta que está aquí, se crea un campo eléctrico y todos los electrones aumentan su velocidad, que es del orden de cientos de metros por segundo, ¿no? Ustedes pueden calcular la velocidad de esos electrones y pueden ver que es del orden de metros por segundo, más o menos del orden de magnitud de la velocidad de Fermi. Un medio m b sub f al cuadrado es igual a e sub f, donde m lo pueden poner 9,1 por 10 a la menos 31, y e sub f es del orden de los electronvoltios. Entonces de ahí pueden sacar el valor de la velocidad y pueden obtener valores de 10 al cubo o 10 a la cuarta metros por segundo, estas que están acá. Pero cuando colocamos un campo eléctrico, todas van a aumentar su velocidad en unos centímetros por segundo. Esto se llama drift velocity. Vamos a ver de dónde viene ese nombre, drift velocity. Entonces, esto es solamente, estas rayitas que están aquí, estas flechitas, son el adicional de velocidad que adquieren estos electrones cuando se coloca un campo eléctrico. Ese es el modelo de Drude. Y hay un Drude de secundaria, diría yo, donde se dice el electrón está obedeciendo la segunda ley de Newton, pero se mueve con movimiento uniformemente acelerado, esa es la aceleración, solamente en un intervalo entre t igual a 0 y t igual a tau. Luego vuelve a caer su velocidad
y comienza con velocidad cero de nuevo y aumenta con el campo eléctrico según esta ecuación. En promedio, la velocidad media entre 0 y tau, entonces es lo que se llama la drift velocity, que es esto de acá, ¿no? Ese es un modelo sencillo para academia o para colegio, pero en un modelo más universitario, por ejemplo, estas ecuaciones que están aquí, estas que están aquí, las copié del Astro, dice cada electrón satisface esta ecuación. Su momentum en el instante t más dt es igual a su momentum en el instante t más el impulso. Esta es una fuerza por un tiempo, el impulso que le da la fuerza. Se supone que esta fuerza es la fuerza del campo eléctrico. Carga por campo eléctrico es esto de acá. ¿Cierto? Pero para considerar los choques, Askew dice, en el instante t más dt, el momentum no es exactamente esto porque algunos ya chocaron. Hay dt sobre tau electrones o la fracción dt sobre tau de un electrón que ya no está más en el problema y entonces el electrón que queda o la fracción del electrón que queda es solamente esta de acá, ¿no? Entonces hay que agregar acá un factor 1 menos dt sobre tau. Entonces uno hace aquí 4 operaciones, hace un producto y salen 4 términos, ¿no? En este segundo miembro salen 4 términos, pero hay un término que va a ser dt cuadrado y que eso se simplifica, porque si dt es pequeño, entonces dt al cuadrado es mucho más pequeño. Entonces, eliminando ese término, esta ecuación se convierte en esta de acá, ¿cierto? Y si cambio este dt al primer miembro, tengo el concepto de derivada. Entonces, podemos decir que los electrones sometidos a un campo eléctrico y que están dentro del sólido obedecen esta ecuación, segunda ley de Newton, más o menos, ¿no? Ok. Entonces, este dt sobre tau es la probabilidad de que un electrón decaiga, ¿no? O sea, experimente un regreso a su velocidad cero dentro del periodo t. Mejor dicho, en el lenguaje de física del estado sólido es la probabilidad de que el electrón experimente una colisión. dt sobre tau es la probabilidad de que el electrón experimente una colisión en el intervalo de tiempo t, t más dt. Bueno, esta es la segunda ley de Newton para el electrón dentro del metal, pero la masa la vamos a considerar constante, no cambia la masa del electrón. Entonces, estamos en modelo de Drude, no se olviden, clásico. Entonces, esta ecuación se puede escribir también de esta forma, ¿no? Una ecuación diferencial de este tipo, para los cachimbos, cuando aprenden física 1, se les hace un mundo, pero espero que para ustedes ya no. Cuando son cachimbos, hay una ecuación similar, pero en lugar de poner acá carga por campo, se pone simplemente mg. O sea, es el problema, esta ecuación es similar al problema de una esferita que cae dentro de una botella que tiene agua y que va experimentando una fricción debido al agua, debido al líquido que está ahí. Entonces hay una especie de empuje hacia arriba que se opone, esta de acá, ¿no? Se opone al movimiento y esta es la mg, ¿no? Entonces esta es una ecuación conocida. Lo que les quería decir es que esta es una ecuación conocida desde el primer ciclo de física 1. Debería ser. Entonces, ya hay un método para resolver esta ecuación diferencial, ¿no? ¿En qué consiste ese método? Se aísla este término, ¿no? Se coloca de esta forma
Acá se separa velocidad, como está aquí, ¿no? ¿Y qué se hace? Todo el corchete pasa como denominador y este de t pasa al otro lado. Pero todo acá es constante. Acá hay dv entre velocidad y acá todo es tiempo. Integramos por separado. La integral de dv entre v es un logaritmo, ¿no? Y esta de acá es simplemente un t. Acá se integra entre 0 y un v, ¿no? Porque esto se comienza a contar desde que el electrón recién experimenta un campo eléctrico, después de un choque. Y después del choque se supone que el electrón tiene velocidad 0, ¿no? Entonces, este es logaritmo, y hay que evaluar este logaritmo entre v igual a 0 y v igual a v. Y acá entre t igual a 0 y t igual a t. Entonces, la solución es esta ecuación. La ecuación para un electrón, entonces, sometido a un campo eléctrico, ¿no? El electrón se supone parte de 0 inmediatamente después de un choque, parte de velocidad 0. Entonces, este es el modelo de Drude. Pero decimos, este tau es muy pequeño, de 10 a la menos 14 segundos, del orden de magnitud de 10 a la menos 14 segundos. Entonces, si yo prendo mi enchufe acá, mi interruptor, ¿no? Prendo un interruptor que hay acá y entonces tan luego pasa décimas de segundo, entonces este término ya se hizo 0, porque imaginen, 10 a la menos 14 entre un milisegundo es algo muy pequeño, 0. Entonces, prácticamente la velocidad de los electrones es constante, es esto que está acá, simplemente lo que está acá, y eso se llama drift velocity, ¿no? La drift velocity que está en este dibujo, acá, esta drift velocity, según este modelo de Drude universitario, es Q tau sobre M, ¿cierto? Y también puede obtenerse en forma más sencilla, como lo vamos a hacer dentro de un rato, para casos más complicados. Vamos a decir, voy a enseñarles una vez el truquito, cómo se resuelve esto más rápido, porque lo vamos a necesitar después. Esta es la ecuación del electrón que está interaccionando, ¿no? Interactuando, mejor dicho, con un campo eléctrico. El electrón interactúa con un campo eléctrico, obedece esta segunda ley de Newton. Pero ya sabemos que debido a la viscosidad que hay acá y a lo pequeño que es el tau, dentro de algunos instantes la velocidad va a ser constante. O sea, el electrón se va a mover en forma estacionaria. Entonces decimos, en ese momento esta derivada de b con respecto a t va a ser 0. De una vez entonces resolvemos 0 igual a todo lo que está acá, ¿no? Y de ahí despejamos el drift velocity, que es esto que está aquí, ¿cierto? El mismo. Es una forma rápida de obtener el drift velocity sin resolver la ecuación diferencial. Por supuesto que alguna vez en su vida usted tuvo que entender esto para aceptar que la velocidad decae a un valor constante dentro de unos pocos microsegundos. Bueno, ese es el primer punto. Los electrones, entonces, dentro de un sólido, dentro de un metal más exactamente, cuando se les aplica un campo eléctrico, no se mueven, ¿no? Se aplica un campo eléctrico, significa que cada electrón va a sentir una fuerza, pero una fuerza constante. Esa fuerza constante no les produce una aceleración constante, sino que les produce una velocidad constante. ¿Por qué? Puede decir por los choques en el modelo básico o debido a la viscosidad en el modelo más avanzado, ¿cierto? Ese es un punto. Otro punto es recordar también de academia qué cosa es densidad de corriente, ¿no? Este es mi dibujo antiguo
para explicar qué cosa es densidad de corriente. Este es un metal donde yo quiero estudiar cuál es la corriente que pasa por esta sección transversal. ¿Cuál es la corriente que pasa por esta sección transversal? Por aquí van a pasar un número de electrones, por esta sección transversal va a pasar un número de electrones que tiene una drift velocity V sub d, ¿cierto? V sub d por delta t, los que van a pasar entre t igual a 0 y t igual a delta t, ¿cuántos son? Son n por esta sección transversal, por A, por V sub d delta t. N a sub A por esta longitud es el volumen de este paralelepípedo. Entonces, este es el volumen del paralelepípedo. Y por la concentración de electrones, entonces es el número de portadores que va a pasar por esta sección transversal y que va a llegar al otro lado. ¿Cierto? Este número multiplicado por Q, entonces es la carga neta que pasó al otro lado. ¿Cierto? Y si lo dividimos entre delta T, todo esto es la corriente, entonces, que pasa por esta sección transversal. Si a esto, este delta T, lógicamente se va a dividir entre esta delta T. Si a esta corriente yo la divido entre área, yo voy a tener lo que se llama corriente entre área, densidad de corriente. Densidad de corriente es entonces NQVD, donde VD es la drift velocity. Pero VD, justamente acabamos de decir que se relaciona con el campo eléctrico por esta formulita. El VD es todo este corchete multiplicado por el campo eléctrico. ¿Cierto? Y todo junto es NQ cuadrado tau sobre M. Entonces, todo eso le llamamos conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica es entonces esta relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Y a su vez es NE cuadrado tau sobre M. Este modelito explica muchas cosas, es muy bueno, ¿no? Sin embargo, el aceptar que los electrones están así, moviéndose al azar y que por el campo eléctrico adquieren un delta de velocidad que se llama VD, ese modelito va a tener problemas, ese modelo clásico, porque este modelo clásico también implica que los electrones están obedeciendo acá Maxwell-Boltzmann, la estadística de Maxwell-Boltzmann, ¿no? Ese modelito falla, este modelito falla, modelo de Drude, falla, el modelo de electrones libres dentro del metal, falla cuando queremos explicar la capacidad calorífica de los electrones, o cuando queremos estudiar también la permeabilidad magnética de los electrones, ¿no? Entonces, no es tan así que los electrones están así moviéndose al azar, ¿no? Ya sabemos, ya hemos dicho además, que los electrones dentro del sólido están ocupando niveles de energía que van entre 0 y un nivel que se llama energía de Fermi, ¿no? Entre 0 entonces electronvoltios y más o menos 1, 2, 5, 6, hasta 7 electronvoltios. El cobre creo que tiene una energía de Fermi. Entonces, los electrones no obedecen la estadística de Boltzmann, sino que obedecen la estadística Fermi-Dirac. Y a 0 grados Kelvin están ocupando, otra forma de decirlo, a 0 grados Kelvin los electrones están ocupando solamente la esfera de Fermi, ¿no? No están al azar entonces, ¿cierto? No están moviéndose al azar con velocidades en una dirección o en otra, sino que están moviéndose en estados cuánticos bien determinados por un cuadriculado que hay acá, ¿cierto? Y que a cada punto dentro de este cuadriculado le corresponde un K. ¿Y qué podemos decir? Que H barra K sub F es igual a M. H barra K, cualquier K que está dentro de aquí, H barra K es igual a MB. Y para estos que están acá, en la superficie de Fermi, H barra K sub F igual a MB sub F.
¿cierto? Pero no son tan al azar. Lo que sí es que un electrón que tiene esta velocidad, por ejemplo, va a producir una corriente exactamente en sentido contrario a un electrón por acá. Entonces, los electrones están moviéndose acá, todos se están moviendo con distintas velocidades, pero de todas maneras la corriente en el metal es cero, ¿no? En cualquier sección transversal del metal, la corriente es cero porque el número de electrones que van en un sentido es igual al número de electrones que van en sentido contrario, debido a la simetría de esta esfera de ferro, ¿cierto? Entonces, hay otro modelo que se llama modelo de Sommerfeld que explica lo siguiente. Tus electrones, entonces, habíamos dicho que están en estados cuánticos y que acá K, dentro de esta esfera de Fermi, le corresponde entonces una velocidad V, ¿no? Entonces están acá los electrones bien definidos. Cada electrón tiene una velocidad bien definida por su posición dentro de esta esfera de Fermi. Pero cuando le ponemos un campo eléctrico, acá el campo eléctrico es cero. Cuando le aplicamos un campo eléctrico al metal, ¿no? Cuando le aplicamos a un campo eléctrico, esta esfera de Fermi se deforma, ¿no? Noten, mi metal está por acá, por un lado, pero yo hago los cálculos en una esfera de Fermi. Yo le aplico el campo eléctrico acá, yo le aplico un campo eléctrico acá, este es mi metal, este es el campo eléctrico, pero veo lo que pasa en la esfera de Fermi. Es otra cosa, ¿no? Es una herramienta. La esfera de Fermi es una herramienta para ver lo que pasa acá en la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en la esfera de Fermi? En la esfera de Fermi pasa que el campo eléctrico la ha deformado. Entonces, en realidad la ha desplazado simplemente. El centro de la esfera de Fermi ya no está aquí en cero como antes, sino que todos los electrones han experimentado un delta K. Entonces, el centro de la esfera de Fermi se ha desplazado y va a pasar por aquí ahora más o menos, ¿no? Va a pasar por aquí. ¿Está bien? Se desplazó la esfera de Fermi, sigue siendo una esfera, pero desplazada. Entonces, esta blanca es la esfera antes, y el verde es el pedacito que sobresale, pero debajo de esto blanco continúa la esfera verde, ¿cierto? Sino que no la ve porque estoy considerando ahí todavía a la esfera antigua, de otro color, por supuesto, ¿cierto? Entonces, esta esfera que se desplazaba un poquito y que por lo tanto puedo decir que este sigue siendo el nivel de Fermi. Estos valores se han desplazado tan solo un poquito que es insignificante con el nivel de Fermi que era antes, ¿cierto? Podemos decir entonces que, en conclusión, podemos decir que los electrones que van a contribuir a la corriente eléctrica no son todos los electrones que están acá y que ganan una drift velocity, sino son solamente los electrones que están acá. La corriente eléctrica dentro de un metal entonces se debe a estos electrones que no tienen acá digamos, simétrico. Si tuvieran un simétrico por acá, este de aquí, tuviera un simétrico por acá, se anularían, ¿cierto? No tienen un simétrico que los anule, entonces estos van a contribuir en forma neta a la corriente. Y entonces la corriente se va a poder calcular ahora de esta forma. La corriente, debido a estos electrones, es esta que está acá, donde este es un número efectivo de electrones o una concentración efectiva de electrones, número efectivo de electrones por unidad de volumen, son los que están acá los que van a contribuir a la corriente por la carga, pero ya no por el drift velocity, sino por toda la velocidad de Fermi, que es la que está acá, ¿cierto? Aproximadamente, entonces nosotros decimos, esto es lo que pasa. Ahora, ya no hay corriente debido a la drift velocity, si no hay corriente. Entonces, pero el otro funcionaba bien. Entonces, este modelo, para que sea aceptado, tiene que parecerse al de Drude, que sí funciona bien. Entonces, vamos a hacer un poco de matemáticas, pues, semi-cuantitativo, ¿no? Un poquito de geometría, etcétera, para demostrar que esta NF, esta concentración efectiva por carga por la velocidad de Fermi, nos va a dar el mismo resultado que teníamos con el modelo de Drude, de colegio o de universidad, ¿cierto? Entonces, para hacer esto, yo he escrito acá unas aclaraciones. Voy a usar el hecho de que este delta K, que se ha desplazado, multiplicado por h barra,
que se ha desplazado la esfera, digo, h barra delta k es igual a m, o sea, el momentum del electrón es m por deep velocity. Este es en el modelo antiguo y este es en el nuevo modelo, h delta k. Esa es la relación entre los dos modelos. Y que la velocidad de Fermi, esta que está aquí, la velocidad de Fermi se calcula, como lo decía antes, a partir de la formulita que los considera electrones libres. Entonces un medio m b sub f al cuadrado es igual a e sub f, despejo b sub f, me sale esto que está aquí, ¿no? Lógicamente, el K sub f que está aquí multiplicado por h barra también es el momentum de Fermi, digamos, la cantidad de movimiento de Fermi, ¿no? Entonces, la tarea es demostrar que esta formulita para la corriente me va a llevar al mismo resultado que esta de acá, que tenía antes para el modelo de Drude, ¿cierto? Esa es la tarea. Y usar todas estas relaciones que están acá. Usando todas estas relaciones, hacer esa demostración. Entonces, ese es el trabajito que está hecho en esta diapositiva, ¿no? Acá está la esfera de Fermi con su K sub F. Entonces, aquí ya está cuando se aplicó el campo eléctrico. Entonces, la contribución va a ser debido a esta luna nueva, verde, ¿no? Entonces, este sector geométrico verde de acá es proporcional entonces a n efectivo, este que está acá. Y todos los otros, todos estos valores que están acá, las ecuaciones que he escrito antes, las he vuelto a reescribir acá. Entonces, vamos a hacer una aproximación, ¿no? Una aproximación para este número efectivo de electrones, ¿no? Que aparecen debido al desplazamiento de la esfera de Fermi. Entonces, se hace un ejercicio de este tipo. Es un ejercicio, decimos, yo quiero calcular entonces esta fracción, este volumen entre el volumen de la esfera de Fermi, ¿no? Este volumen entre el volumen de la esfera de Fermi. Entonces, primero digo, si, ¿no? Si no quisiera solamente este volumen, si no quisiera, supongo que los electrones que me preocupan a mí son todos los que están acá en una esfera concéntrica, pero de radio K sub F más delta K. O sea, como está aquí. Supongo que estoy interesado no solamente en los verdes, sino que estoy interesado en esta esfera concéntrica de radio K sub F más delta K, menos los que están en la esfera de Fermi original, digamos, ¿cierto? O sea, este casquete esférico total. Entonces, ese casquete esférico total tiene este volumen, 4pi K sub F cuadrado sobre delta K. Este casquete, mejor dicho, aquí está, ¿no? En este dibujo. Si yo no me preocupara solamente por este media luna que está aquí, si no me preocupara por todo el casquete, entonces este sería el volumen del casquete, que tengo que dividirlo después entre el volumen de esta esfera, ¿cierto? Pero a mí no me interesa todo el casquete, me interesa solamente esta media luna, ¿no? Y esa media luna yo la aproximo, según este dibujo que está acá, a 1/3 de este volumen. ¿Qué le ven ustedes? ¿Qué color? Lila, digamos, ¿no? El verde es aproximadamente 1/3 de este casquete lila. Entonces ya no es 4pi kf cuadrado sobre delta k, sino es este de acá, ¿cierto? Y entonces esto, como queremos la fracción, este es proporcional al número efectivo, pero lo queremos compararlo con el n total, y el n total es proporcional a 4pi kf cuadrado sobre el volumen total de esta esfera. Entonces, esta es la comparación, este es el 1/3 que está aquí, este es tercio, es por el volumen de una esfera, nada más, ¿cierto? Y por el n, o sea, n efectivo entre n efectivo entre n de la esfera de Fermi original es 4pi kf cuadrado delta k sobre 3
¿no? Porque así lo hemos aproximado entre el volumen de la esfera. Entonces, de aquí sacamos que n sub f, n sub f es n por delta k, ¿no? Simplificamos todo y va a salir simplemente nf es igual a n por delta k entre k sub f. Este está, ¿no? N sub f es n por delta k entre k sub f. Pero ya había escrito acá qué cosa es delta k y qué cosa es k sub f, ¿cierto? Entonces, delta k entre k sub f, delta k entre k sub f que está aquí, no es otra cosa que vd entre b sub f. Eso es lo que está acá. El número efectivo de electrones, mejor dicho, la concentración efectiva de electrones que va a contribuir al fenómeno de corriente eléctrica es esto de acá. Están cerca a la energía de Fermi, tienen velocidad de Fermi, pero son menos, son esta fracción de la energía de Fermi, ¿cierto? Entonces reemplazo este número efectivo, lo reemplazo acá. Entonces el B sub F, que está en el denominador acá, se va a cancelar con este B sub F que está en el numerador y me va a quedar exactamente esto que era lo que yo tenía en el modelo de Drude de electrones moviéndose al azar. ¿Entienden? Y por lo tanto, la conductividad eléctrica, según el modelo de Sommerfeld, sigue siendo NE cuadrado tau sobre M. ¿Cierto? Sigue siendo la misma conductividad eléctrica. Pero ahora la estamos obteniendo, esa conductividad, de otra forma. ¿Por qué? Porque no es aceptable que los electrones estén moviéndose al azar y en diferentes velocidades, como si fueran esferitas, sino que ellos obedecen la estadística de Boltzmann. Y ese concepto nos va a ser útil después para hablar de las propiedades térmicas, propiedades magnéticas, entre otras. ¿Cierto? Pero los libros dicen, para asegurarme de que estoy hablando de este modelito de acá, donde los que contribuyen son estos de acá, a este tau le voy a cambiar de nombre, y este tau va a ser, de ahora en adelante, tau F, ¿no? Algunas veces me voy a olvidar quizás de poner el subíndice, pero el tau, cuando queremos ver algo en detalle, vamos a decir, es el tiempo de vida de los electrones, ¿no? El tiempo entre dos colisiones, pero debido a los electrones que están cerca de la esfera de Fermi, ¿no? Entonces la sigma la vamos a poner de esta forma. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Todo es sencillo o no? Profe, una pregunta, en el segundo enfoque que dio para ver la velocidad de arrastre. Ya, pregunta. Sí, la pregunta es, el tau supuestamente yo estaba estableciendo que el electrón empieza en cero con una velocidad y luego en tau choca y vuelve a estar en cero. Entonces es como que estoy asumiendo cierta periodicidad, vamos a decir ahí, pero en la expresión final de la velocidad tengo una exponencial y estoy evaluando para tiempos que son mayores que tau, pero no tendría que considerar que se repite ese fenómeno, porque si evalúo para tiempos mayores que tau, entonces estoy extendiéndolo y bueno, me sale constante, sí, pero ya escapé a lo que planteé inicialmente, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú no mides la corriente, en nanosegundos ni en femtosegundos, ¿no? Tú mides una corriente en segundos, o sea, ¿está bien? No interesan los efectos transitorios, digamos, ¿no? Lo que tú ves son los efectos estacionarios. Hay cosas ahí para filosofar, pero no hay que detenerse mucho en eso porque si no, no avanzamos. Es decir, el modelo de Drude vale para decirte qué corriente vas a tener acá. Lo primero es sorprendente, no, bueno, ahora ya nos sorprende porque todos ya lo escuchamos desde chiquitos, que un campo eléctrico constante te produzca una velocidad constante en lugar de producirte una aceleración constante. ¿No? Ahora ya lo sabes que es porque
o lo explicas por los choques como Drude, o lo explicas por la viscosidad como el segundo modelo de Drude, digamos. Pero Ya, profe. ese modelo te da esta ecuación y esto te dice lo que pasa con cada electrón individualmente, pero este es un fenómeno, digamos, temporal, se llama fenómeno transitorio. Lo que tú tienes en el tiempo macroscópico, digamos, ¿no? Es una velocidad constante, ¿no? Ahí lo Ya, dejamos. profe. Ujú. Entonces, el problema ahora es explicar por qué chocan los electrones. O sea, por qué chocan es una manera de decir a qué se debe la viscosidad también, ¿no? En física de estado sólido se usa más collision time, el tiempo de colisión. ¿Por qué hay colisiones? Entonces, las colisiones en física de estado sólido se asocian con dos fenómenos que quité aquí sutilmente. Esta es una figura para observadores, digamos, que observan las cosas detenidamente. A ver, en estas dos figuras, Kittel explica por qué hay choques, por qué hay colisiones de los electrones con el medio en el que se mueven los electrones. Entonces, ustedes tienen que observar que esta distancia es menor que esta distancia y así sucesivamente menor que esta de acá. Entonces, esto está diciendo que el sólido no está estático, sino está oscilando. O sea, se dice, ¿por qué los electrones chocan? ¿Por qué colisionan los electrones con el medio o interaccionan con el medio? Una interacción es debido a los fonones, a las vibraciones de la red, ¿no? Interaccionan debido a las vibraciones de la red. Eso es lo que está en este dibujo. Hay interacciones con los fonones, que hay modelos más precisos, más cuidadosos para explicar esto. Por ahora lo dejamos ahí nada más. ¿Con quién chocan los electrones o por qué interaccionan los electrones con el medio? Por medio de los fonones y las impurezas. Estas que están aquí, están negra, podemos llamarle una impureza sustitucional y esta una vacancia. Aquí la naturaleza se olvidó de poner un átomo y aquí puso un átomo pero de otro elemento. Estos dos fenómenos que ocurren corrientemente en los sólidos son la causa de las colisiones y por lo tanto de la resistividad eléctrica. Y por lo tanto de la resistividad eléctrica, y el 1 sobre resistividad es la conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, cuando uno hace un estudio cuantitativo de la resistividad, ¿no? Tienes una muestra, vas cambiando la temperatura a la muestra y vas midiendo la resistencia eléctrica, ¿no? Efecto Hall, V sobre I, vas midiendo las dos simultáneamente. Entonces, vas viendo que la pendiente de la recta es diferente, ¿no? Es diferente para cada temperatura. Y acá estás obteniendo resistividades para diferentes temperaturas y tiene este comportamiento. Y la explicación rápida o común, digamos, la explicación común que da la gente para estas gráficas dice, hay una resistividad eléctrica que varía linealmente con la temperatura. Hay una resistividad eléctrica que varía linealmente con la temperatura y hay una resistividad eléctrica casi constante cuando la temperatura es baja. Obviamente no hay fonones, no hay interacción con fonones. Esto se llama una interacción debido a impurezas nada más. Hay una resistividad debido a las impurezas y hay una resistividad que depende de la temperatura. Entonces, este sigma, que nosotros lo hemos escrito aquí, se puede escribir ahora como resistividad. El inverso del sigma lo escribimos como resistividad y estas dos curvas se explican diciendo hay una resistividad debida a impurezas, que es esta resistividad que está acá, este valor,
y hay una debido a los fonones que depende linealmente con la temperatura, ¿no? Eso es para metales. Después vamos a ver que es diferente, completamente diferente para semiconductores. Por supuesto, totalmente diferente para superconductores. ¿Ok? ¿Qué pasa en semiconductores? En semiconductores, creo que sí, me voy a tener que parar para que bien establecido esté. En metales, no hemos hecho ningún dibujo, no me voy a parar para hacer dibujos, pero en metales se entiende que los electrones, perdón, los electrones están conduciendo la corriente, ¿no? Tengo por acá mi muestra, esta es mi muestra. Este es mi diagrama para explicar lo que pasa dentro de esta muestra. Hay electrones que tienen este K y que tienen esta energía, ¿no? Y la máxima energía es la energía de Fermi, ¿no? Se puede hacer este dibujo, pero creo que estaba bien, mejor era este de acá, ¿no? Donde los electrones están pasando cuando hay un campo eléctrico. Así sería, ¿no? Cuando hay un campo eléctrico así. Pero, cuando hablamos de semiconductores, en general, hay electrones en lo que se llama banda de conducción y hay electrones en lo que se llama banda de valencia, ¿no? Pero ya hemos visto que estos electrones que tienen acá energía negativa se representan mejor por huecos que están acá. Bueno, la cosa es que hay portadores aquí y hay portadores acá. Entonces, la regla básica de la física del estado sólido dice, si tú quieres estudiar una propiedad que se debe a estos electrones y también a estos electrones, tienes que estudiar por separado una contribución de esta y una contribución de estos otros electrones. Contribución de una banda y de otra banda. ¿Por qué? Porque los electrones de aquí nunca pasan por acá y los de acá tampoco nunca pasan por acá, ¿no? Entonces, en este caso, estamos estudiando la conductividad eléctrica de un semiconductor que tiene electrones en dos bandas, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, voy a estudiar la conductividad de los semiconductores en dos bandas. Pueden que haya electrones y huecos, ¿cierto? Entonces, los electrones se van a mover contra el campo en sentido opuesto y los huecos en el mismo sentido. Entonces, hay una contribución, como les decía en la pizarra, debido a los electrones en la banda de valencia. Esta es la contribución, y que es igualita como si estuvieran libres, ¿no? Lo que habíamos visto para el metal se le aplica solamente a los que están en la banda de conducción. Y también por separado a los que están en la banda de valencia. O sea, la conductividad eléctrica de este semiconductor es parcialmente debido a electrones en la banda de conducción y a huecos en la banda de valencia. Está ahí bien fácil, ¿cierto? Pero los especialistas en física de semiconductores crearon una nomenclatura diferente y le llamaron a esta relación velocidad entre campo eléctrico, le llaman movilidad. Pero velocidad entre campo eléctrico es simplemente esta constante o este producto de constantes, E tau sobre m. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces la conductividad debida a electrones se puede escribir lo mismo que aquí, pero
los especialistas dicen, mejor vamos a llamarle NE-mu, mu para los electrones. Se llama movilidad para electrones. Y para los huecos también, de esta forma, NE-mu sub H. ¿Cierto? La movilidad de los huecos. Entonces, en general, nosotros podemos escribir la conductividad eléctrica de esta forma, donde N y P pueden ser diferentes. Esta es la fórmula general para la conductividad. Ahora decimos, en los semiconductores intrínsecos, N es igual a P, ¿no? Los huecos se forman porque hay electrones que fugan a la banda de conducción, pero en número son iguales. Los huecos que quedan abajo se debe a los que subieron a la banda de conducción. Entonces, para conductores, semiconductores intrínsecos, esa es la fórmula para la conductividad eléctrica, ¿no? Entonces ahora decimos, ¿cómo depende esta conductividad de la temperatura? No olviden que aquí hay E tau sobre M, acá también otro E tau sobre M, este es E tau sobre M para electrones. Entonces, ¿cómo depende esto respecto a la temperatura? Entonces, recordamos una formulita anterior donde decíamos que esta concentración intrínseca de electrones depende de la temperatura, más o menos como N igual a un factor, N igual a un factor por E a la menos G sobre 2kT, ¿cierto? Un factor. Ahora, entonces, habría que multiplicar eso por la dependencia de la temperatura de estos dos términos que están acá. Pero, vamos a decir, esta dependencia exponencial es mucho más fuerte que cualquier dependencia de este factor, que va a ser como proporcional a temperatura o temperatura a la 3 medios o temperatura a la 1 medio. Es una dependencia más baja que la dependencia exponencial. Entonces, para la práctica, o sea, para efectos prácticos, entonces, todo esto de acá, decimos, no depende de la temperatura. Es un factor que depende de la temperatura levemente. La dependencia de la temperatura importante está en este factor que es exponencial. Entonces, esta conductividad eléctrica depende de la temperatura, básicamente porque la concentración de portadores depende de la temperatura. La concentración de portadores depende de la temperatura y eso hace, o sea, más que la existencia de impurezas o de choques con fonones, colisiones con fonones o colisiones con impurezas, más que eso, en este caso, la dependencia de la temperatura está más dada por el paso de electrones que están en la banda de valencia y que pasan a la banda de conducción, ¿no? Entonces, y esa dependencia es exponencial con la temperatura. En la práctica, entonces, los expertos, especialistas en física de semiconductores, han inventado este método de representar sigma en función de la temperatura. No ponen sigma versus t, sino que ponen logaritmo de sigma. Acá la escala es logarítmica, logaritmo de sigma versus no t, sino 1 sobre t. ¿Para qué? Porque estamos buscando acá una recta que sea sigma de t es igual a una constante más otra constante por 1 sobre t. Y esa constante es lo que se llama, mejor dicho, depende del gap. La otra es una constante universal, ¿no? Este depende de cada semiconductor. Y esta es la constante de Boltzmann. Si se acuerdan, yo me acuerdo, creo, tendría que confirmar, pero estoy casi seguro que es 1,36 por 10 a la menos 23 Joule Kelvin, ¿no? Cuando hay un trabajo importante siempre tengo que checar, por si acaso. Ok. Entonces, en un laboratorio, ¿no?
cuando estamos formando tesistas, para que aprendan a tener confianza en sí mismos, le decimos, acá tienes un semiconductor, a ver, mira si cumple con esta ley. Entonces, ¿qué hace? A su semiconductor lo calentamos, vamos poniendo 100 grados, 200, 300, 1000 grados Kelvin. Entonces, vamos haciendo un gráfico de la conductividad versus la temperatura. Pero no así a secas, conductividad versus temperatura, sino logaritmo de sigma versus 1 sobre t. Ya hiciste tu gráfico, logaritmo de sigma versus una t, se parece a una recta ya. Ahí a la pendiente, allá a la pendiente, ya. Con esa pendiente, entonces puedes hallar ya, la divides entre 2 por la constante de Boltzmann, y eso viene a ser el gap del semiconductor. Este gap, que está acá. Eso se puede calcular, entonces, midiendo la conductividad del semiconductor en función de la temperatura. Entonces, el otro problema que les voy a presentar, pero que no lo voy a terminar de explicar hasta cuando hablemos más detalladamente de fonones y temperatura, cuando hablemos de fonones y temperatura, pero hemos hablado de dos tipos de materiales, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos tipos de materiales? Uno, metales por acá, metales, y otro, semiconductores intrínsecos aquí. Pero si me preguntan, ¿y cómo depende de la temperatura la conductividad en un semiconductor extrínseco? ¿Qué es un semiconductor extrínseco? Es un semiconductor dopado y el N sub I, la concentración de portadores o es esta, N, o es P, ¿cierto? Siempre se me pasa esta. Este es P, es N o P. Entonces, esto es constante, como ya explicamos en la clase anterior. Si estamos en un rango de temperaturas, digamos, entre 50 y 400 K, entre 50 y 400 K, si es tipo N, esta concentración de electrones es constante. Y si es mi semiconductor tipo P, esta concentración de huecos también es constante. Entonces, ¿por qué va a depender la temperatura? Depende de este factor de acá, que es E cuadrado tau sobre M, como en los metales, E cuadrado tau sobre M. Pero esta dependencia de E cuadrado tau sobre M en los metales me llevaba ¿a qué dependencia? Lo dijimos acá, una resistividad que depende linealmente de T, o sea, una sigma que depende de 1 sobre T. Sigma sería, eso para los metales, ¿cierto? Pero resulta que experimentalmente se observa que en los semiconductores extrínsecos o dopados no hay una dependencia lineal. Y ese es un bonito tema, porque si la misma fórmula, ¿no? En la misma fórmula, ¿por qué en los metales se da que sigma depende proporcional a 1 sobre T, temperatura, pero acá da 1 sobre T a la 3 medios, ¿no? La conductividad depende de T a la menos 3 medios. Es un tema que lo podemos ver en la próxima clase o quizás la próxima semana, cuando hayamos visto el concepto de capacidad calorífica, de fonones versus temperatura. Ok, tenemos un problema acá entonces que nos hemos salteado. Ahora, este es otro problema que lo presento acá en forma suelta, sin ninguna conexión con todo lo demás, pero que lo vamos a necesitar cuando estudiemos propiedades ópticas de los metales. La conductividad AC, o sea, mi trozo de metal ahora no es sometido a una corriente directa, sino a una fuente de corriente alterna. Entonces, de todas maneras, va a seguir cumpliendo
en esta ecuación. Esta es la ecuación del movimiento para un portador, pero este campo ahora es dependiente del tiempo, ¿no? Para campos dependientes del tiempo, entonces esta ya es otra ecuación, hay que resolver la ecuación de otra manera. Pero la manera más sencilla de resolver esto es suponer desde el principio que esta B, que ven ustedes acá, también depende del tiempo igual que esta de acá. Eso va a ser cierto sobre todo en el estado estacionario, ¿no? Permanente, digamos. Entonces, esta ecuación diferencial, cuando se resuelve, nos va a dar que esto es la solución, esto que está aquí es la solución, siempre y cuando esta B sub 0 sea todo esto que está acá. ¿Está bien? E tau sobre M. Ya. Esta E tau sobre M es el B sub 0, ¿cierto? Entonces, el nuevo B sub 0 para corrientes alternas, el nuevo B sub 0 es E tau sobre M sobre 1 menos I omega tau. ¿No? Entonces, eso quiere decir que la conductividad eléctrica para corrientes alternas es exactamente la misma conductividad que para corriente DC, pero dividida entre este factor. Entonces, claro, lo más resaltante es que ahora la conductividad es una conductividad compleja. No, es una conductividad compleja, que quiere decir que tiene una parte real, que es la que está aquí, y que tiene una parte imaginaria, que es lo que está acá. ¿Cierto? Que es una parte imaginaria, que es lo que está acá. Entonces, ¿qué significa que la conductividad eléctrica sea compleja? ¿Qué significa? Hay dos cosas. Uno, que la amplitud de la corriente, ¿no? La amplitud de la corriente no va a ser constante, sino que va a haber una corriente amortiguada. El amortiguamiento es una consecuencia de esto. Y la otra es que hay un desfasaje entre el voltaje aplicado y la corriente aplicada. ¿Está bien? Estoy viendo acá, acá hay detalles matemáticos que no están escritos, pero ¿qué significa este término? ¿Qué debe ir aquí? Debe de ir en el denominador, debe de ir, ya. Esto que está aquí es como el B, todo el B que está aquí, dividido entre, no dividido, multiplicado, ¿no? Multiplicado por I omega T. Esto también, bueno, acá E a la I omega T por M sobre tau, ya, factor común, sí. Creo que hay que olvidarse del vector, la flechita de vector, creo que es mejor omitirla, porque acá está sin vectores, entonces, pero de todas maneras lo que pasa es que este B sub 0 que está aquí es todo esto que está acá, ¿no? E tau sobre M, como era en DC, dividido entre 1 menos I omega tau. No hay ningún problema ahí. Ya, ¿cuál es la novedad entonces? Que la novedad es que en el fenómeno de corriente alterna,
¿no? Cuando hay una corriente alterna en un material, es que la resistividad, la conductividad y por lo tanto también la resistividad depende, mejor dicho, es un número complejo. Los números complejos se pueden poner así como están aquí, en forma cartesiana, ¿no? O se pueden poner como un módulo por un factor de fase, ¿cierto? Un factor de fase. Entonces, eso significa que entre el campo eléctrico y el voltaje aplicado siempre hay un factor de fase. Entre el campo eléctrico aplicado, mejor dicho, y la corriente, hay un desfasaje. Ok. Entonces, hemos hablado hoy día de conductividad. Conductividad DC en metales y semiconductores y conductividad también AC. Por supuesto, acá también lo que se aplica para, esto es para metales, tal como está aquí, ¿no? Pero también se aplica esto para cada banda en los semiconductores. Hay, digamos, un sigma debido a, un sigma alterno, digamos, un sigma alterno debido a electrones en la banda de conducción y un sigma alterno debido a los huecos en la banda de valencia. Otro fenómeno importante es el efecto Hall. El efecto Hall, no sé si lo han hecho en el laboratorio. Bueno, hace algún año o más que no van al laboratorio, pero es un experimento fácil de hacer en el laboratorio. Entonces, cuando uno habla de efecto Hall, hay que imaginarse una muestra plana, ¿no? No tengo nada plano a la mano, más o menos, imagínense que esto es continuo, esta es mi muestra, algo plano. Entonces, cuando uno quiere analizar el efecto Hall, hay que analizarlo ya con una convención. Tú no puedes ir ahí a inventar cosas. Cuando tú estás haciendo el efecto Hall, ya hay cierta convención para que todo sea fácil. Si esta es tu muestra, y pones una batería tal que la corriente eléctrica va a estar en esta dirección, primero hay una corriente eléctrica en esta dirección. A esta dirección se le llama X, ¿cierto? La dirección X es la dirección donde hay corriente. Y colocas un imán, ¿no? De tal manera que el campo magnético sea vertical así, a esa se le llama dirección Z, ¿cierto? Entonces, X y Z. Entonces, el Y es en esta dirección. La dirección que falta es el Y. En este caso es X, Y y Z es perpendicular. Eso es lo que está aquí. Es una convención, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se hace esta convención? Para que todo lo que es vectorial, escribirlo solamente acá en forma escalar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú tienes una corriente eléctrica, eso es lo que significa este dibujo. Cuando tú estableces una corriente, pero en el momento que también aplicas un campo magnético, ¿no? Hay un efecto transitorio. Tienes tu corriente, en un instante t igual a 0, prendes una bobina que le va a crear un campo magnético a este pedazo de semiconductor. Entonces, va a haber un efecto transitorio inmediato que consiste en que los electrones que estaban moviéndose en esta dirección, porque la corriente es en esta dirección, los electrones se mueven en esta dirección, menos X, ¿cierto? Entonces, pero debido al campo magnético, experimentan una desviación y se van a colocar por acá. Eso es en unos nanosegundos, femtosegundos, los electrones ya están por acá. Entonces, como los electrones se vinieron por acá y el material es neutro, ¿qué quiere decir? Que quedaron cargas positivas arriba. Entonces se crea un campo en esta dirección, es sub H, ¿no? O sea, esta dirección es sub H, ¿qué dirección es? Ya había dicho que esto es X, esto de acá es Z saliendo, entonces esto viene a ser menos Y, ¿cierto? En la dirección menos Y tú tienes un campo
que se llama campo de Hall, ¿cierto? Entonces, después del efecto transitorio, inmediatamente después del efecto transitorio, cualquier portador va a cumplir con esta ecuación, ¿no? El efecto del campo magnético, se compensa con el efecto Hall y la corriente va a seguir circulando por acá, ¿no? Esto es para la componente Y nada más. Aquí lo que te dice esta ecuación es que esta es la fuerza de Lorentz debido al campo magnético, se va a compensar con este campo de Hall que se creó en unos femtosegundos, ¿cierto? Entonces de aquí tú despejas que E sub H es igual a menos V sub D por B, pero eso ya lo puedes poner así como V sub D por B, donde esto es algebraico. E sub H ya hemos dicho que es en la dirección menos Y negativo. Este B sub D es la drag velocity de los electrones que está por acá negativo, y el B está en la dirección Z, que es positivo. O sea, los signos concuerdan, ¿cierto? Entonces, el B sub D que está acá, esta corriente, está en dirección opuesta al J. El J está por acá, y por eso B sub D es menos JX entre NE, ¿cierto? Si esta B sub D que está aquí la reemplazo por este valor, me queda E sub H igual a todo esto que está acá. O sea, el campo eléctrico de Hall, es una constante que se llama constante de Hall y es proporcional a Jx y B, ¿cierto? El campo de Hall es proporcional a la corriente y proporcional al campo magnético, y la constante de proporcionalidad se llama constante de Hall. Lo mismo para los semiconductores tipo P, ¿no? Hay un efecto transitorio que te trae cargas positivas abajo y lógicamente te va a dejar cargas negativas en la parte superior de esta figura. Entonces el campo Hall va a ser al revés y va a ser V sub D por B también. Pero en este caso V sub D es positivo. La velocidad de los portadores es positiva. Y el B también. Entonces el campo de Hall se considera positivo. Por eso es importante la convención del eje de coordenadas, de la referencia que está acá, ¿no? El B sub D es JX entre PE, ¿no? Esto lo reemplazamos aquí y sale lo mismo, pero ahora el RH se considera positivo, es 1 sobre PE, ¿cierto? Entonces, este es un experimento bien sencillo si uno quiere saber si tiene un pedacito de silicio, si el silicio es tipo P o tipo N. ¿Qué haces? Corriente, campo magnético, y según obtengas tú el voltaje, si acá el voltaje es menor, entonces es tipo P. Y si acá el voltaje es mayor, es tipo N, ¿cierto? Constante de Hall. Después, quizás ya en la próxima clase vamos a hablar del efecto Hall cuántico. Y el efecto Hall cuántico, más que constante de Hall, utiliza otro concepto que se llama resistencia de Hall, que no es otra cosa más que, bueno, esta constante de Hall multiplicada por B y por otra constante que es por... Vamos a ver después. Ahora lo dejamos ahí. Resistencia de Hall, entonces, para este semiconductor tipo N, o para metal también vale esto de acá, para metales, o para semiconductores tipo N, y esto para semiconductores tipo P. ¿Qué nos falta? Semiconductores donde haya electrones y huecos a la vez, ¿cierto? Semiconductores donde haya electrones y huecos a la vez. O sea, dopados con P y con N al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, es importante que la constante de Hall se puede llegar a esta forma. R de Hall es igual a todo esto que está acá. Cuando, entonces, hay portadores positivos
y negativos a la vez. Esta es la ecuación general para la constante de Hall. Y ustedes pueden ver que se reduce si solamente hay portadores huecos. Entonces todo esto se va a reducir a 1 sobre PE. O sea, si n es 0, esta n también es 0, entonces mu h cuadrado se va a cancelar y p sobre p cuadrado va a quedar 1 sobre PE, sería, ¿cierto? Lo mismo, si p es 0, te va a quedar menos 1 entre NE. Esta formulita entonces es general cuando hay ambos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se deduce esta ecuación? Y esto de acá es un razonamiento muy sencillo y muy bonito, ¿no? Les pido que lo sigan y que traten de entender todo este razonamiento para obtener esto de acá. Yo lo voy a decir una vez, pero no creo que sea suficiente, así que ustedes tienen que verlo por su propia cuenta. Entonces, aquí hay electrones y hay huecos, ¿cierto? Entonces, yo he escrito acá algunas ecuaciones para electrones. Yo digo, el efecto del campo magnético para electrones es este que está aquí. Esta es la fuerza de Lorentz que produce el campo magnético sobre los electrones. Entonces, aplicar un campo magnético, como está aquí, a los electrones es equivalente a ponerle un campo eléctrico de Lorentz. El campo eléctrico de Lorentz es menos, porque la carga del electrón es menos, acuérdense, VE por B. Este es el campo eléctrico. Entonces, esto se pone en función de la corriente de electrones. Corriente, ¿qué cosa es? Se reemplaza la V nada más, ¿no? VE es J entre NE, ¿cierto? Entonces, en resumen, aquí hay electrones, son estos que están acá. Estos electrones, cuando sienten un campo magnético, cuando ya estamos en el estado estacionario, no estoy hablando del estado transitorio, cuando estamos en el estado estacionario, ¿cuántas fuerzas hay? Hay una debido al campo para los electrones y hay una debido al campo magnético, digo. Hay una debido al campo magnético y hay una debido al campo electrostático, que se llama campo de Hall, es sub H, ¿no? Entonces, para este portador también hay dos, una debido al campo magnético y una debido a E sub H. Estoy hablando ahorita de la fuerza creada por este campo magnético en el estado estacionario. Para los electrones se puede escribir así. Para los electrones el campo magnético es equivalente a todo esto, y para los huecos el efecto del campo magnético sobre los huecos es equivalente a un campo eléctrico de huecos, un campo de Lorentz para huecos. Es todo esto. Campo eléctrico de Lorentz podríamos llamarlo esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estos son los campos que van a actuar sobre los portadores, electrones, y sobre los huecos, cuando ya estamos en el estado estacionario. Entonces, con este dato, yo quiero llegar a esta fórmula. Esta es una cosa que hay que comprender para llegar a esta fórmula de RH. Aquí me olvidé de poner el índice H. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? ¿Cuál es el criterio para llegar a esta fórmula? El criterio es decir, si yo pongo aquí una batería, voy a tener una corriente en este sentido, pero no voy a tener una corriente en esta dirección, porque los electrones no pueden escapar de esta frontera, ¿cierto? Aquí sí hay un circuito cerrado, pero acá no pueden escapar. Entonces, los electrones se van a poder mover aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que en la dirección Y, el JY es 0. En la dirección Y, el JY es 0. Pero ese 0, JY0, también lo puedo escribir como la contribución de los electrones cuando se les aplica un campo de Lorentz, le hace campo magnético, su equivalente es el campo de Lorentz, más los huecos que también producen una corriente, ¿no?
debido a un campo magnético, pero aquí está su equivalente de Lorentz, ¿no? Y en la dirección Y también hay la contribución del campo de Hall, que es único, un campo electrostático, he dicho yo que es, ¿cierto? Y eso es el sigma, todo el sigma debido a electrones y a huecos. Entonces, todas estas son las contribuciones a la JY, pero JY a su vez es cero, entonces todo este de acá es cero, ¿cierto? Igualando todo esto a cero, damos un siguiente paso para encontrar el RH, ¿no? Entonces, ya hemos dado dos explicaciones para ir aproximándonos a este resultado. Una aproximación es que el efecto del campo magnético se convierte en un campo eléctrico. Y la otra es que el JY es cero, pero también ese cero tiene varias partes, tal como está aquí. Entonces ahora, lo que yo busco es una relación donde, por un lado, esté JXB, como acá, por un lado esté JXB y por otro lado esté el campo de Hall, ¿no? Quiero despejar esta fórmula en algo como esto. Lógicamente, esta constante va a salir más complicada, ¿cierto? ¿Cómo lo logro? Entonces, estos dos que están aquí, estos ELE y estos LH, los voy a reemplazarlos por sus equivalentes que están acá. Acá pongo el E sub LE y acá pongo el E sub LH, ¿cierto? Entonces, ya ven que como esto es cero, cuando despeje estos dos, ¿qué me va a salir? Ya tienen el JB, pero no tienen el JX, que es la corriente neta que pasa por acá. ¿Qué tienen? Por separado, JE y JH, ¿no? Pero ya tienen el B. O sea, esto de aquí es lo que hay que pasarlo al otro lado, pero todavía nos va a quedar aquí un JE y un JH, y no es el JX que yo necesito para hacer una ecuación de este tipo. Entonces, lo que digo es, el JE depende solamente de los electrones y el J total depende de electrones y huecos. Entonces la relación entre ellos es esto de acá. Lo mismo, el JH será el P por mu sub H. ¿Entienden? Entonces, reemplazo este JE por todo esto que está acá en función de JX y este JH también en otro equivalente donde sea P por mu sub H. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que necesitan hacer ustedes para obtener esta formulita, que es la fórmula general. Acá está. Y el RH es esto que está aquí, lo que hemos demostrado, pero también ustedes pueden ver que esta fórmula también es la misma. Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Acá yo me di el trabajo de hacer esta tablita de constantes de Hall, ¿cierto? Esta tablita de constantes de Hall. Pero esta tablita de constantes de Hall, todos estos son metales, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar que el zinc es un metal, ¿no? El cadmio también. Todos son metal. El aluminio, por supuesto, también es un metal, ¿cierto? Ya. Pero los raros son estos dos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué digo que son los raros? Porque yo he puesto acá que para metales la constante de Hall es negativa. Y ¿no? Esto es un modelo sencillo. Y para huecos, la constante de Hall es positiva. Sin embargo, este es un metal, todos son metales acá, y acá vemos unas constantes de Hall, unas constantes de Hall positivas. ¿A qué se debe? El cadmio y el zinc son divalentes. Entonces, eso se debe, entonces, a este fenómeno. Lo voy a decir brevemente con un dibujito.
¿por qué es que en algunos metales la constante de Bohr es positiva? Se debe a esto de acá. Se debe a que los electrones que intervienen en estos fenómenos, ¿no? Los electrones que intervienen son los más energéticos, los que están cerca de la energía de Fermi, ¿cierto? Por ahí. Y esos son los que están por acá. Y por aquí hay huecos en una banda. Vamos a dejarlo ahí, nada más, no vamos en la primera zona del brillante, digamos. En la primera zona del brillante hay huecos y hay electrones en la segunda zona del brillante. ¿Perdón? Entonces, hay electrones por acá, vamos a ponerlo así, electrones, y por acá también. Pero acá hay huecos. Entonces, en lugar de trabajar con todos los electrones, trabajamos con huecos. Entonces, podemos decir que en el aluminio, en el zinc o el cadmio, entonces el efecto Bohr se debe a estos huecos y también a estos electrones. Entonces, para simplificar, para no complicarnos la vida, entonces vamos a decir que ese resultado que ustedes están viendo allá, estos resultados medios extraños, se deben a esta suma, ¿no? Donde el que predomina en este caso es, como es positivo, el que predomina es este término de acá, ¿no? La movilidad de los huecos es mayor que la movilidad de los electrones. ¿Está bien? Entonces, para darles una ligera explicación de por qué en algunos metales la constante de Bohr sale positiva. Ok. Otro fenómeno importante en física del estado sólido es lo que se llama resonancia ciclotrónica. Resonancia ciclotrónica. Solamente voy a presentar esta lámina. Hay varias otras, pero las voy a pasar. A ver, ¿qué es la resonancia ciclotrónica? Resonancia ciclotrónica. Todos ustedes han visto el experimento E sobre M, ¿no? Una válvula grande, así como de 30 centímetros de diámetro, ¿no? Una válvula grande donde se hace el vacío y se coloca un campo magnético, se establece una diferencia de potencial y ustedes ven unos círculos de color allá. ¿Qué son esos círculos? Son electrones girando en un campo magnético. Exactamente los electrones no se ven, pero lo que se ve es el efecto del electrón cuando ioniza el gas residual que está dentro de esa válvula, ¿cierto? Ya, entonces los electrones en un tubo de vacío pueden orbitar, ¿no? Orbitar. ¿Cómo se llama ese experimento? ¿Se acuerdan? ¿No lo han visto o no? ¿Cómo se llama ese experimento en el laboratorio de física? ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Están ahí todos o han dejado su computadora prendida nada más? ¿Han visto el experimento? Se llama E sobre M. Busquen cuando regresen a la uni el experimento E sobre M. Entonces, así como los electrones orbitan en ese tubo de vacío, también orbitan dentro del metal. También, pues, si yo aplico acá un campo magnético,
Entonces los electrones y o los huecos pueden orbitar dentro de un metal, o sea, hacer órbitas no necesariamente circulares, como vamos a ver, pero en general los electrones van a describir órbitas debido a un campo magnético. O sea, aquí está, ese es un trozo de metal, aplico perpendicularmente, puede ser en cualquier dirección, ¿no? Pero aquí lo he dibujado perpendicularmente, un campo magnético, y orbita con una velocidad que se llama frecuencia ciclotrónica. Esta cantidad la voy a repetir varias veces en lo que queda de esta clase, y en la próxima, se llama frecuencia ciclotrónica. O sea, segunda ley de Newton, masa por aceleración, centrípeta, es igual a fuerza magnética. Entonces, de aquí rápido se deduce que la frecuencia ciclotrónica es EB sobre M. ¿Cierto? Entonces, los electrones van a oscilar con esta frecuencia. Entonces, cuando esta frecuencia, perdón, cuando este campo magnético es del orden de los gigahertz, se dice que estamos aquí en el rango de microondas, pero ¿no? O de radiofrecuencia. Ya, cuando tengamos gigahertz, 10 a la 9 hercios. Entonces, cuando tengamos un campo magnético de este orden de magnitud, acá está, ¿no? Aplicamos al metal. Primero un campo magnético y después lo sometemos a una radiofrecuencia. Los dos al mismo tiempo, perdón. Simultáneamente tiene que haber un campo magnético y una radiofrecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta frecuencia de tu aparato generador de radiofrecuencia no coincide con esta de acá, que te la da el campo magnético, no pasa nada. Toda la radiofrecuencia que pasa por aquí se traspasa el metal, es transparente el metal, o la refleja, pero no pasa nada. Pero si coinciden en frecuencia, entonces esta energía va a ser absorbida. Esta energía va a ser absorbida, entonces ya va a pasar menos, se va a detectar entonces una absorción de los electrones. A esa absorción, cuando sucede eso, mejor dicho, cuando esta frecuencia tiene el mismo valor, ¿no? La frecuencia aplicada de tu aparatito de radiofrecuencia, que este valor 2,8 por B, entonces en ese caso decimos que estamos frente al fenómeno de resonancia ciclotrónica. La absorción acá está, ¿no? Omega, esta alfa significa en este caso absorción. Los electrones orbitan debido a un campo magnético, se hace incidir radiación en el rango de microondas y se analiza la absorción. Ese es el fenómeno entonces de frecuencia ciclotrónica, que por lo menos lo que yo quiero que quede es este valor, porque cuando vamos a detallar los siguientes experimentos, ya no vamos a escribir estos tres símbolos, sino solamente omega sub c representa todo esto. ¿Está bien? Pero la radiofrecuencia es, bueno, es una técnica que sirve para estudiar la forma de las superficies de Fermi en los metales, la forma de las superficies de Fermi en los metales, y también la masa efectiva, ¿no? Para determinar la masa efectiva de los electrones y de los huecos en semiconductores. Esa es la importancia de este experimento. Otro detalle que hay que decir, esta órbita, mejor dicho, esta ecuación que está aquí, segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton, escrita en esta forma, mejor dicho, solamente es válida para metales donde los electrones están haciendo órbitas circulares. Es una aproximación, digamos. Pero si las bandas, la superficie de Fermi, digamos, no es exactamente una esfera, entonces las órbitas son cerradas, pero tienen una forma diferente a un círculo, ¿no? Entonces, ahora la segunda ley de Newton se escribe para esos electrones que están sometidos a un campo magnético, se escriben de esta forma. Se escriben de esta forma y se puede hacer un razonamiento acá, un álgebra, y calcular el periodo y después la frecuencia, ¿no? Delta K, se puede escribir esta ecuación misma de esta forma,
y se despeja T y se integra ese T sobre toda la trayectoria, ¿no? Se integra T, pero teniendo en cuenta que omega ciclotrónica, la frecuencia ciclotrónica es 2pi sobre T, en este caso T es 2pi sobre omega C, podemos despejar omega C y esta sería una fórmula general para la frecuencia ciclotrónica de los electrones que están en una superficie de Fermi que no es necesariamente una esfera. Esta es una fórmula, digamos, general. Y ahora, el trabajo que siempre es importante hacer es, ¿qué pasa si esto de acá lo aplicamos de nuevo a trayectorias circulares? ¿No? Esto no es un círculo, pero supongamos que esta fórmula general la aplicamos a trayectorias circulares. Entonces, este delta K se va a poner como un K constante por un diferencial de phi, y este V se va a poner como un H barra K sobre M, ¿no? Algo como está aquí. Y entonces la frecuencia ciclotrónica otra vez va a salir E entre M por V, ¿no? La general es esta, y de aquí se deduce la frecuencia ciclotrónica para trayectorias circulares, ¿no? ¿Para qué sirve la resonancia ciclotrónica? Para ver las características geométricas de la superficie de Fermi en metales, y, como les había dicho, también para la masa efectiva de los semiconductores, para determinar. Vamos a dejar ese punto ahí y vamos a avanzar a un problema más general. Este problema que está aquí. Magnetoresistencia. Magnetoresistencia. Vamos a ver las curiosidades que tiene la magnetoresistencia. Para estudiar la magnetoresistencia, vamos a escribir estas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones que son las ecuaciones para un electrón. Aquí estamos hablando de un electrón, estamos aplicando esto a metales o a semiconductores tipo N, metales o semiconductores tipo N. Para un electrón, entonces, la masa por aceleración es este término que está aquí, y ¿cómo se llama? La viscosidad, que está al otro lado, con signo menos, pasa a la izquierda, con signo más. Entonces podemos escribir de esta manera. Podemos escribir de esta manera la segunda ley de Newton para un electrón en el metal. Acá, esta ecuación vectorial, noten que acá hay vectores, campo eléctrico, V, producto vectorial con el campo magnético. Entonces, la transformamos, esta ecuación vectorial, en tres ecuaciones escalares. Para la componente X, esta velocidad, para la componente Y y para la componente Z, ¿no? El campo magnético está en la dirección Z, ¿no? Entonces, por eso, B por VZ es 0. Entonces, este es el resultado de aplicar, digamos, de descomponer esta ecuación vectorial en sus tres componentes. Ahora, vamos a usar un truco que les mencioné antes. Como a nosotros no nos interesan los efectos transitorios, sino solamente el efecto estacionario final, entonces nos podemos olvidar de todas estas derivadas de las velocidades. Nos podemos olvidar de todas estas derivadas. Entonces, es decir, simplemente m v sub x sobre tau es igual a este segundo miembro. M v sub y sobre tau es igual a este, etc. Eso es lo que está aquí, ¿no? Acá ya despejamos. V sub x es igual a acá. V sub x es igual, esta tau pasa para allá, e tau sobre m más esta e por b sobre m, que va a haber aquí, esta e por esta b, y m en el denominador por b sub y. Pero esa terna eb sobre m, ya sabemos que la vamos a reemplazar por una frecuencia ciclotrónica. El V sub X, el V sub Y y el V sub Z, entonces, estacionarios, son estos que están aquí. ¿Cierto? Esto es, entonces, la velocidad cuando hay un campo eléctrico en cualquier dirección y hay un campo magnético a lo largo
de el eje Z. Estas tres ecuaciones que están acá, las escribimos en forma matricial, ¿cierto? Despejamos acá estas tres, E sub X, E sub Y, E sub Z, están aquí, y las ponemos en forma matricial y resulta esto que está aquí. O sea, esta es la relación entre las velocidades, los campos eléctricos y los campos magnéticos. Profesor, pero ahí no están los campos magnéticos, están acá los campos magnéticos, ¿cierto? Omega sub C contiene al campo magnético. Esa es la relación entonces entre la velocidad y los campos. Entonces, ¿qué podemos decir de ahí? Pues ya, si queremos estudiar efecto Hall y magnetoresistencia, nosotros no vemos las velocidades. ¿Qué vemos? ¿Qué medimos, mejor dicho? No medimos la velocidad de los portadores, sino las corrientes, que son proporcionales a las velocidades. Entonces, J es concentración por carga por la velocidad. Entonces, en lugar de poner B sub X, B sub Y, B sub Z, ese vector lo voy a escribir como este vector de acá dividido entre NE, ¿cierto? Entonces, esta velocidad que está aquí, la pongo ahora como J entre NE y despejo esa J. Y va a salir esto de acá. Este es un tensor a la menos 1, una matriz, la inversa de la matriz que está al otro lado, la inversa de esta matriz. Entonces, esta es la relación, repito, entre la corriente, los campos eléctricos y los campos magnéticos. Vamos a ver algunos casos particulares acá. Acá está la misma ecuación, solamente que acá la matriz inversa, la inversa de esto ya la encontramos. ¿Cuál es la inversa de esto? Es el determinante y la matriz inversa viene a ser todo esto. Este es el determinante necesario para encontrar la matriz inversa. Ahora ya encontramos Jx se relaciona con E de esta forma. Este ya no es inversa porque es la inversa de lo que estaba en la otra diapositiva. Ahora sí, casos particulares. Cuando J sub Y es 0, ¿qué significa Jy igual a 0? Que estamos hablando de una lámina y que solamente hay corriente en esta dirección, ¿cierto? Si hay una lámina y solamente hay corriente en la dirección X, ¿cierto? Entonces el Jy es 0, ¿no? Y el campo magnético está en el eje Z. Entonces, si Jy es 0, ¿qué significa Jy igual a 0? Significa que este producto de este vector, por este vector de acá, es 0. Eso nos lleva a que omega z tau por E sub X es igual a E sub Y, con signo menos. Aquí está, ¿no? Entonces, el Jx, que está aquí, el Jx que es esto, va a quedar simplemente como Jx igual a sigma 0 por E sub X. ¿Está bien? En esta configuración, entonces, de corrientes, Jy es igual a 0 y el Jx es sigma 0 E sub X. ¿Qué cosa es sigma 0? Es la sigma sin campo, o sea, el NE cuadrado tau sobre N. NE cuadrado tau sobre N. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo magnético aplicado, en este caso, no está afectando a la resistividad, o no está afectando a la conductividad, que son uno igual a la otra invertida, ¿cierto? Entonces, en este caso se puede decir que no hay efecto de magnetoresistencia o magnetoconductividad en este ejercicio. Y lo otro significa que de esta ecuación que está acá, ¿no? Esta ecuación que está acá, y usamos el E sub X por esta ecuación, podemos obtener que el E sub Y, en esta misma configuración, hay un campo, un resultado es que la conductividad eléctrica no depende del campo, y el otro resultado es que E sub Y es igual a esta relación. Pero esta relación ya la habíamos obtenido, y esto quiere decir que hay una constante de Hall que es menos 1 sobre N. ¿Está bien?
Rho de B es Rho sub 0, estos son los resultados. RH igual a menos, aquí se me fue, menos 1 sobre E. ¿Está bien? Eso pasa entonces en los metales, o en algunos metales. En el zinc seguro que no pasa eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el sodio o el cobre y el zinc? El cobre monovalente, el sodio monovalente, todos sus electrones están en una banda. Ese es el caso que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo electrones que están en una sola banda. Pero si viéramos metales que tienen involucradas dos bandas, electrones en dos bandas, entonces la cosa es diferente, como vamos a ver. O en semiconductores, que tienen banda de valencia y banda de conducción. La cosa es diferente. Este es el problema propuesto por Kittel para explicar qué es lo que pasa cuando se tienen dos bandas. Cuando se tienen dos bandas, entonces, ¿qué pasa? El problema, lo que te pide es, por si acaso en este problema está escrito en el sistema CGS y en el CGS sale esto, pero si lo quieres pasar al sistema internacional hay que poner en lugar de C un 1 nada más. ¿Cierto? En todas las ecuaciones donde aparece C hay que poner 1, si queremos hablar del sistema internacional. Entonces, cuando hay dos bandas, el efecto del campo magnético sí produce una magnetoresistencia. Aquí en este problema hay varias cosas. Ah, ya, pero acá hay condiciones. Tiene que ser, dice, demuestre que la velocidad del movimiento del transportador es un campo eléctrico y magnético. Ya. El problema 6.9. Estamos leyendo en el problema 6.9. El problema 6.9 que menciona aquí Kittel es el que ya resolvimos acá. El que acabamos de resolver es el problema 6.9. Dice, en ese problema se muestra que la drift velocity no te lleva a magnetoresistencia transversal. ¿No? Si hay un campo magnético transversal, no afecta a la corriente eléctrica en la dirección X. Eso es lo que dice esto, ¿no? Pero el resultado es diferente cuando hay dos tipos de portadores, o sea, cuando hay dos bandas involucradas. Cuando hay dos tipos de portadores, el resultado es diferente. Eso es lo que queremos ver, cuando hay dos bandas. Entonces vamos a hablar de electrones con concentración N, masa ME, y un tiempo de vida o de colisión, tau sub E. Huecos también hay en este material, puede ser zinc, cadmio o puede ser un semiconductor. Hay huecos, etcétera. Masa M sub H, tau sub H. Pero vamos a hablar en el límite de altos campos magnéticos. Very strong magnetic fields. Campos magnéticos muy fuertes. En el caso de que los campos magnéticos sean muy fuertes, significa que omega C por tau es mucho mayor que 1. ¿Qué significa omega C tau? ¿Recuerdan? EB sobre M. O sea, E y M son constantes más o menos, pero el B, si el B es grande, entonces este producto es mucho mayor que 1. Cuando hay campos magnéticos intensos, entonces, ¿qué sucede? Que vas a tener, en primer lugar, esto de acá. Y todas estas preguntas que ustedes van a resolver, ¿cierto? Pero vamos a resolver por lo menos esta de acá. Vamos a hablarles de esta primera pregunta. Demostrar que en este límite, ¿no? Campos magnéticos altos, entonces hay una componente de la matriz sigma XY o sigma YX, que es N menos P por E sobre B. La C no cuenta. Entonces, ¿cómo se resuelve esta primera parte? Voy a mostrarles solamente esta parte que está aquí y el resto lo van a hacer ustedes. Entonces, ¿a qué se refiere? Para demostrar esto, tenemos que tener en cuenta que ahora hay dos bandas y que el sigma de este material con dos bandas es el sigma de los huecos y el sigma de los electrones. O sea, por separado, tenemos que calcular esta ecuación
esta ecuación para electrones y por separado para huecos. Esta era para electrones, ya la hicimos, pero ahora tenemos una similar, pero para huecos, ¿cierto? Eso es lo que está aquí. La de electrones la he copiado nada más, ¿cierto? Y la de huecos ahora la intento desarrollar, ¿cierto? Pero esto de acá yo lo he puesto, pero esto de acá se deduce. ¿De dónde se dedujo esto? Esto se dedujo de acá, de estas ecuaciones. Entonces, podemos usar todas estas ecuaciones ahora, pero con una E positiva, porque el hueco ahora, con una E positiva, y ahora van a demostrar todo esto que está acá. Esto simplemente lo estamos poniendo, pero esto se deduce igual que se dedujo esto. Se deduce. Pero ahora, nosotros decimos, estamos hablando de campos magnéticos muy grandes, omega C por tau es mucho mayor que 1, entonces este de aquí, este 1 va a desaparecer, y este 1 también va a desaparecer, y lo que quedan son estas dos ecuaciones, ¿no? Estas dos ecuaciones, y cuando sumas, vas a tener el término sigma xy, que es este que está aquí. Vas a sumar este término con este término de acá, o el sigma yx, este de aquí con este de acá. Sumar este término con este de acá, pero simplificando, porque acá tienes, por ejemplo, que se está simplificando un tau con este de acá, y se va a simplificar el otro tau que está aquí con este tau de acá, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Y cuando tú haces estas operaciones, vas a encontrar justamente lo que propone el autor del problema, este de acá. Así se hace, ¿no? Simplemente, por separado, una ecuación que te dé J versus E para electrones y otra que te dé J, corriente, versus E para huecos. Entonces, esta hay que deducirla porque esta se dedujo para un sistema de ecuaciones y esta hay una pequeña diferencia, hay un signo en la carga. Entonces, pero lo que sigue es simplemente hacer álgebra teniendo en cuenta que este 1 lo podemos eliminar. Ya, ahí nos quedamos. Tenemos material para la próxima clase, miércoles.